Sean todos bienvenidos aquí a la casa del Señor. Hermanos que vía Face o Internet están con nosotros, les saludamos y qué bueno que pueda escuchar este estudio. Aquellos que escuchen el disco posteriormente o en YouTube puedan verlo, ponga atención. Estamos estudiando una serie sobre el matrimonio y la familia. Hace 8 días el estudio fue el comportamiento de la esposa, los deberes de la esposa. Vimos que la esposa debe estar sujeta a su marido. Va contrario a la idea moderna de liberación femenina y que no tienes por qué estar sujeta a tu esposo, pero la Biblia dice que así debe ser. Hablamos de que la esposa debe respetar a su marido, que hay esposas que ridiculizan a su marido delante de sus hijos, delante de sus vecinos o familiares, hablan mal de él diciendo que es un bueno para nada, etcétera. Y hablamos que el carácter de una esposa debe ser un carácter afable y apacible. Concluimos el estudio hace 8 días diciendo cuál es la razón por la que la esposa no quiere estar sujeta a su esposo. La razón es porque los esposos le hemos fallado a la esposa y a Dios. Concluimos diciendo que hay 4 responsabilidades que el hombre debe cumplir para que la esposa pueda estar sujeta a él y que no se están cumpliendo. Y yo anuncié que hoy hablaríamos de esas 4 responsabilidades, pero se me hace que muchos maridos dijeron a su mujer: hoy no vas porque no quiero que escuches lo que van a hablar. La ventaja es que esto queda grabado, así que si su marido no quiso venir, llévele el disco. Vamos a ver, vamos a estudiar. Hoy el tema es las responsabilidades del esposo. ¿Qué le parece si leemos Efesios 5, 25 al 29? Por última vez, hermanos, ya que estaremos de pie un buen rato, pónganse de pie para que, ya que estaremos sentados un buen rato, pónganse de pie para que leamos Efesios 5 del 25 al 29. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Señor, con humildad nos presentamos ante ti hoy para clamarte que hables a nuestra vida. Dios bendito, transforma nuestro corazón, límpianos. Tú le dijiste a los discípulos, Señor Jesús: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta mañana deseamos que tu palabra nos limpie, hable a nuestro corazón. Señor, bendice a las esposas que están aquí, a los esposos, a los hijos, a las familias, Señor, que están aquí presentes. Padre, que cada uno aprendamos tu palabra, la vivamos, la pongamos por obra para ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Siéntense, hermanos. A manera de introducción, permítame advertirle que los estudios que estoy dando no llevan la intención de que el esposo le esté diciendo a la esposa: ¿escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Escuchaste? ¿Qué no hice el estudio que debes estar sujeta a mí? ¿Qué no hice que me debes respetar? Tampoco es para que la esposa esté diciendo: ¿no oíste lo que dijeron? ¿Cómo debes comportarte conmigo? Yo creo que cada uno de nosotros debemos entender la palabra de Dios y, como decía el pastor Chusito, actuar en consecuencia. De lo que Dios haya hablado en nuestras vidas, bueno, pues vamos a ir componiendo las cosas sin esperar que nos digan por qué lo haces o por qué no lo haces. Hoy vamos a ver cuáles son las 4 responsabilidades que el esposo debe tener. Muchas esposas sufren, no están contentas, no se sujetan a su esposo porque el esposo les ha fallado en una, en 2, en 3 o en estas 4 responsabilidades. Vamos a ver, la primera responsabilidad que tiene el hombre es autoridad. Sí, una autoridad, pero no para mandar, sino autoridad para servir en su casa. El varón, el esposo, es el jefe en el hogar y está no para que le sirvan, sino para que él sirva. Vuelvo a repetir esto: el esposo es el jefe en el hogar y no está para que le sirvan los demás, sino él mismo para servir. De acuerdo a este libro, la palabra de Dios, el que tiene autoridad es el que más debe servir. El jefe es el que más debe servir, no sentarse a esperar a que le sirvan. Tenemos un ejemplo: Jesucristo, el maestro, vamos a decir, la autoridad entre el grupo de los discípulos. Miren lo que cuenta San Juan 13, del 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y lo decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor o el jefe, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El varón, el esposo, es la autoridad en la casa. Sí, su primera responsabilidad es autoridad. Es el que va a tomar las decisiones: qué se va a hacer, cómo se va a conducir el hogar, cómo se va a llevar la familia. Pero esa autoridad no es para que él viva diciendo: aquí yo soy el jefe, aquí yo mando, aquí se me respeta, aquí se me obedece. No, hay muchos que solo gritan, pero no tienen ninguna autoridad. Gritan, exigen obediencia, exigen sujeción, exigen que les sirvan, pero ellos no tienen ninguna autoridad. La casa se está cayendo hoy en tiempo de lluvia, goteras por donde quiera, pero sí exigiendo respeto, y no sirve, no tiene autoridad. No se da cuenta que hay cosas en el hogar que necesitan de su autoridad, de su decisión, para que se vayan arreglando, para que se vayan corrigiendo. Muchos esposos en casa no tienen ninguna autoridad. El hijo sale, lo ve ahí sentado: ¿dónde vas? Hasta son capaces de decirle: no tengo por qué decírtelo. Así sale la muchacha sin decir: papá,
ya me voy, regreso a tal hora. ¿A dónde vas? Yo lo sé, o no tengo por qué decírtelo. Imagínese, ¿qué autoridad tiene ese esposo ahí? La esposa sale, él llega del trabajo, no le encuentra, no está ni la comida. Pregunta, ¿dónde te fuiste? No tengo por qué decírtelo, no tengo por qué darte explicaciones. ¿Qué autoridad es ese esposo en la casa? La autoridad no se exige, se gana. En la casa, la manera de servir nos va dando autoridad. Por supuesto, un padre que atiende a sus hijos, que atiende a sus hijas, que atienda a su esposa, la esposa se va a sentir incómoda salir sin avisarle a su esposo y decirle, ¿sabes qué? Voy a salir, voy a visitar a una familia, voy a esto. Los hijos, al ver que su padre tiene autoridad por la manera como los trata, no van a salir sin decir, papacito, ya me voy, darle un beso, regreso a tal hora, voy a estudiar, voy a X cosa, pero siempre tomando en cuenta la autoridad. Con eso de la equidad de género, se pretende hoy que hombres y mujeres sean iguales, que ya nadie tenga la autoridad. ¿A dónde vas?, pregunta el papá al muchacho. Ya le dije a mi mamá. O sea, ya tú no cuentas, tú estás pintado. ¿A dónde vas?, le pregunta la muchacha. Mi mamá me dio órdenes y tú no cuentas. Imagínese. Efesios 5:23 presenta el orden de autoridad según Dios. Dice, lea conmigo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. De acuerdo al orden de autoridad está la mujer, el marido y luego Cristo y luego Dios, que Cristo es Dios también. Entonces, primera responsabilidad, autoridad. Segunda responsabilidad, unidad. La segunda responsabilidad que tiene el esposo es la unidad, que esté verdaderamente unido con su esposa. Déjeme explicárselo con tres subtítulos aquí, porque en realidad muchos dicen, yo estoy unido con mi esposa. Me gustaría preguntarle a su esposa si de veras ella está unida con usted. A ver, inciso A. Unidad no compartida con mamita. Esto es frecuente. El esposo dice que está con la esposa, pero no hace nada si no consulta con su mamita. Entonces la esposa está intrigada. Bueno, mira, me gustaría pintar la casa de un color amarillo. A ver qué dice mi mamá. Si le gusta a ella, se va a... ¿Y qué tiene que ver su mamá en este caso? Estás unido con tu esposa, pero no haces nada si no consultas primero con tu mamá. La unidad es una unidad que no se debe compartir con la mamá. Para que una esposa esté sujeta a su esposo, él tiene que estar unido con ella. Y uno de los grandes problemas en los matrimonios es que en muchos casos el esposo no está totalmente unido con su esposa. Está unido con su esposa, pero también con su mamita. Y todo el tiempo, no, yo no digo que no debemos respetar a nuestros padres, claro que sí. Pero muchos, aunque no están viviendo cerca o físicamente con sus padres, con su mamita sobre todo, sentimentalmente, psicológicamente están bien metidos con ella, la consultan para todo. No hace nada que le pida a la esposa sin antes consultar con la mamá. A ver qué dice mi mamá. Oye, ¿por qué no vamos a pasear un día? Déjame preguntarle a mi mamá, a lo mejor hasta nos acompaña.
Válgame Dios. Pero que no soy tu esposa, dice la mujer. Quiero ir contigo. Sí, pero sabes que mi mamá siempre nos acompaña. La voy a traer con nosotros. Y la esposa dice: solo tengo la mitad de esposo, porque la otra mitad la tiene mi suegra. No dice mi suegra, mi suegrita chula. Unidad no compartida con su mamá. Fíjese lo que dice la Biblia, 4 textos. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Dejará a su padre y a su madre y va a estar unido con su esposa. Serán una sola carne. Mateo 19:5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Marcos 10:7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Cómo se va a sujetar una esposa al esposo si él no le pertenece por completo? Honra a tu padre y a tu madre, sí, pero no debes dejarte guiar por tu mamá para ver qué vas a hacer en tu matrimonio. Por eso comencé diciendo que la primera responsabilidad del esposo es autoridad. Autoridad en la casa, decisiones, toma de decisiones. La segunda, debe estar bien unido con su esposa. Unidad no compartida con su mamita. Esposos que me escuchan, sé que tu mamá debe tener un lugar, sí. Y mire, en uno de los estudios que di anteriormente hablaba: ¿y qué hay si por alguna circunstancia la suegra o el suegro tienen que vivir en la casa? Yo lo viví, hermanos. Mi esposa, hija única, muere mi suegro, mi suegra quedó sola, entonces ella tuvo que ir a vivir a la casa con nosotros. Pero ella siempre supo que el que mandaba en la casa era yo, no ella. No por ser ella mayor, ella iba a tomar las decisiones. Y déjeme decirle que yo me sentí muy halagado un día que ella, con lágrimas en los ojos, me dijo: hermano, usted ha sido para mí más que mi propio padre. Bendito sea el Señor. Si por alguna circunstancia tiene que vivir en casa el suegro, la suegra, el papá o la mamá, quien debe tener la autoridad es el esposo, siempre unido con la esposa. Y esa unidad, repito, no compartida con mamita. Lo que diga mi mamá, si mi mamá está de acuerdo, no hay ofensa más grave para una esposa que la estés minimizando, que estés diciendo. Y hasta a veces la mamá se mete también. Primero tuviste madre antes que esposa, así es que debes consultarme a mí. Por favor, mamás, suegritas, no se estén metiendo si de veras aman a sus hijos. Pero a ver, inciso B: unidad no compartida con la concubina. Algunos no tienen mamitis, pero tienen algo peor: una casa chica. ¿Cómo se va a sujetar la esposa si sabe o siente que el marido no le pertenece totalmente? Está unida con ella, está unido el marido con ella, una parte, la otra parte con la amante, con la concubina, con la querida. Eso es peor. Fíjese cómo explica la Biblia esto. Dice que, ya leímos los textos: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. ¿Y qué más? ¿Están conmigo? Dígalo. Y serán
una sola carne. Eso es unidad. Pero ¿qué hay si se va a meter con otra mujer? Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea que si se une con la esposa, es una sola carne con la esposa. Pero va y se mete con la amante, con la ramera, con la prostituta, dice que con ella también es una sola carne. Entonces, ¿cómo queda el marido? No le pertenece a la esposa. Hay esposos que viven engañando a su mujer, tienen un segundo frente por ahí, como dicen, en otra ciudad, viajan y aprovechan el viaje para irse a meter con alguna mujer, con alguna prostituta. Y llega a casa a exigir sujeción, a exigir respeto, a exigir unidad. ¿Cómo va a querer que la esposa esté sujeta a él si él ya acabó con el matrimonio? A menos que se arrepienta, de otra forma no habrá esperanza. Por eso es importante, hermanos, que el esposo esté verdaderamente unido con su esposa. Unidad no compartida con mamita. 2, unidad no compartida con la amante o la concubina. Yo quiero invitar a aquellas personas que me escuchan, retire de una vez esa situación en su vida. Ponga un alto. Usted puede decir que ya su esposa está cansada, ya está arrugadita, ya está viejita y que por eso busca por otro lado. Al rato le van a hacer a usted lo mismo por el otro lado. La Biblia condena eso. Por eso dice, a los fornicarios y a los adúlteros Dios los va a juzgar. Repito, si dice 4 veces, se unirá a su mujer, serán una sola carne con la mujer. Pero aquí dice que cuando se va a meter con otra mujer que no es su esposa, le llama ramera aquí, dice, entonces también es una carne con esa ramera. ¿Y con quién está unido pues el hombre? Número 3, o inciso C, unidad no compartida con su trabajo. Hay hombres que están tan adentrados con su trabajo que no tienen tiempo para su esposa. ¿Qué dice Eclesiastés 3:1? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esposos que me escuchan, entiendo que la situación que vivimos no es una situación de abundancia, que hay que trabajar. Y la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Pero muchos están destruyendo su matrimonio porque no están unidos plenamente con su esposa, no le dan su lugar. Una parte está destinada 100% al trabajo. Se dedican al trabajo, es su vida en todo y no tienen tiempo para la esposa. Es que hoy tengo que trabajar, es que voy a trabajar, que me voy a quedar en la oficina, tengo en la tarde que hacer. Y bueno, ¿y a qué hora se sienta a platicar con su esposa? ¿A qué horas comenta con ella para preguntarle cómo está, cómo están los hijos? Piensa que con dar unos pesos y ya, es que trabajo. Y nunca voy a olvidar un caso. Me preguntaba una persona, tuvo varios hijos, todos le fallaron. Nunca tuvo, de sus hijos que tuvo, nunca tuvo la dicha de traerlos al altar, hijos e hijas, con un vestido blanco, las hijas, nunca. Todos le fallaron. Se fueron con sus novios y él llorando me decía, pero no sé por qué me pagaron así mis hijos. Mi esposa y yo nos metimos a trabajar muy duro para que a ellos no les faltara nada. Y platicando con los hijos decían, nunca recuerdo a mi papacito abrazarme, llevarme aunque sea al centro a tomar un café o comer un helado.
nunca recuerdo a mi papá dedicar tiempo con nosotros, siempre trabajando, siempre trabajando. Sí, se esforzaba por darle a los hijos dinero, pero no el cariño, no el amor. Y muchos hacen eso con la esposa. Es que tengo que trabajar porque tú me pides mucho, por eso no tiene tiempo para la esposa. Unidad compartida con el trabajo, eso es el problema. Dios dijo que todo tiene su tiempo. Y acuérdese, hermano, que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Imagine a la mujer. La esposa necesita que usted le dé su tiempo, hermano. Esposo, que tú tengas tus horas de trabajo de acuerdo, pero que le des tiempo a la esposa. Si la esposa no tiene la atención tuya, Satanás se aprovecha mucho. Fíjese lo que dice Proverbios 7, 19 y 20. Esta es una mujer que el marido todo el tiempo andaba trabajando. Dice ella, fue a buscar a un amiguito por ahí. El marido le dice, no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Un marido aferrado al trabajo, descuidando a su esposa, le está dando lugar muchas veces al enemigo. La sujeción de la esposa es fácil cuando el marido está totalmente unido a ella. Una esposa que sabe que es la única, que es la consentida, que es la preferida, que no hay otra, por supuesto, esa esposa va a estar sujeta a su esposo. A veces ocurre, hermanos, incluso se dan casos de recién casados. El marido se va 2, 3 meses a trabajar. ¿Sabe qué? Lleve a su esposa, llévela. No está bien que la deje sola, si por cuestiones del trabajo, ¿sabes qué? Me tengo que mudar a tal parte, voy a estar 3 meses trabajando. Vaya a buscar una casa donde pueda estar su esposa con usted. Pero muchos dejan a la esposa por el trabajo, la abandonan, no le dan su lugar. La esposa ya no sabe si tiene o no tiene marido. Y de repente por ahí pues le sale alguien que dice, ¿está sola? Y dice, bueno, sí, mi marido se fue, como dice el texto. Se llevó el dinero que va a ocupar durante un largo viaje. Y ya me dijo que viene tal día, así es que estoy sola. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha. Entonces, veo que estén conmigo. Primero, autoridad. Segundo, unidad. Unidad no compartida con su mamá. Unidad no compartida con otra mujer. Unidad no compartida con su trabajo. Tercera responsabilidad. Provisión. Autoridad, unidad y provisión. El esposo tiene la obligación de proveer lo necesario en su casa. Por eso les decimos a las jóvenes cuando un muchacho lo está enamorando, que deben hacerle algunas preguntitas. La primera, debe preguntarle al que la pretende, al que le dice, ¿quieres ser mi novia? Pregúntele, señoritas. Número 1, ¿cuánto me amas? ¿Sabe qué le va a decir? Que le ama mucho. Y a veces hasta dice como la cola del chucho. Y le va a decir, te voy a bajar las estrellas. Está loquito, las estrellas no se pueden bajar. Pero bueno, déjelo pues. Ya le dijo que sí, que la ama. Entonces dígale, ahí te va la segunda pregunta. ¿Cuánto ganas? ¿Sabe lo que le va a decir? Interesada. Pues sí, interesada. Exactamente. No la va a llevar a vivir en un árbol, pues que es pájaro. No la va a llevar a vivir abajo de un árbol, pues que es borrego.
¿Cuánto me amas? Mucho, perfecto, ya pasaste la primera. Segundo, ¿cuánto ganas? No, es que estoy estudiando. Bueno, cuando ganes, me hablas. Porque dicen que la novia del estudiante no es la esposa del profesionista. ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto ganas? Si un muchacho no gana, solo quiere estar jugando con la muchacha. Por eso, cuando un muchacho va a buscar una esposa, es porque debe estar consciente que va a proveer lo necesario para su esposa. Dice Efesios 5:29 que leímos hoy: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Es el esposo el que debe estar consciente que debe llevar el sustento a la casa. Y si no provee para la casa, esposos que me escuchan, si ustedes no están proveyendo para la casa, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:8, ¿cómo dice? Dejo que lo lean ustedes porque esta mañana no me han dado ni un amén ni un gloria a Dios. No sé por qué, pero a ver, lee este texto. ¿Cómo dice? Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El esposo debe proveer para la casa. Ya oí un amén por ahí. El esposo debe proveer para la casa. Y si no provee para la casa, dice, es peor que un incrédulo. Pero a ver, aquí voy a tratar de responder una pregunta. ¿Debe la esposa salir a trabajar fuera? Hay tanta necesidad, dicen. Sé que hay algunas esposas que trabajan fuera, dicen, para ayudar a la casa. Yo le invito, hermana, usted que sale a trabajar fuera, siéntese un rato, agarre un cuaderno, un lápiz y empiece a anotar. Procure hacerlo con el esposo. A ver, hija, tú trabajas fuera, vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto cobra un colectivo? 7 pesos. Pero casi por lo regular ocupa 2 colectivos para llegar al trabajo. Le ofrecieron un trabajo a la esposa. Mira, vas a ganar, ¿cuánto es lo mínimo? 100 pesos diarios, 3,000 al mes. Digamos 3,000 al mes. La esposa se pone contenta y le dice al marido, me ofrecieron un trabajo, voy a ganar 3,000 al mes. Y el marido dice, bueno, pues si vas a ayudar con algo. No, sí. Y siempre dice, te voy a ayudar, sé que los gastos, sé que la situación. Y bueno, ya el marido lo convenció. Ahora siéntense, a ver, voy a ganar 100 pesos diarios, de acuerdo. Voy a gastar 14 de ida y 14 de venida, 28. Me quedan 72. Perfecto, 72. Pero ni modo que vaya así desarreglada. Tengo que comprar mis cosméticos. ¿Cuánto te cuestan tus cosméticos, hermana? 10 pesos. Yo no sé de eso, pero usted lo sabe. ¿Lo dejamos en 15, le parece? 18. Entonces, ¿cuánto va? Ya quedaron 60 pesos. ¿Y quién va a cuidar a los niños? No te preocupes, ya le hablé a fulana tal, va a venir, sin 30 pesos me va a cobrar por venir a cuidar a los niños. Ya solo me quedan 30. Oye, pero en el trabajo van todas con sus zapatos del 14. Entonces quiero otros zapatos. Y ya en el vestido parezco foto. Entonces dése cuenta que no le salen las cuentas. Es más lo que gasta. Pero algo peor, usted sale del trabajo, obsérvelo, yo lo he visto. Van en la combi con el espejito ahí arreglándose. ¿Cómo salieron de la casa?
El marido la ve toda desarreglada, en la combi se va terminando de arreglar, no le dice nada. Pero cuando llega al trabajo, lo primero que le dice el patrón: wow, qué guapa vino usted hoy a trabajar. Muchas gracias, dice la mujer. Mi marido no me dijo nada. Él sí sabe, él sí me valora. Y ahí es donde empieza Satanás, hermanos. Dice la Biblia que la esposa puede trabajar, de acuerdo, muchas veces desde el hogar puede lograr muchas cosas. Porque incluso tenemos aquí otro versículo, hermanos. Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No me olvido de un caso de una familia que, pues hermanos, tuvieron una situación económica muy precaria. Involuntariamente la hermana, por salir de fiador de otra persona, le quedaron mal y quedaron en una quiebra ellos. Y un día llega el esposo y ella le enseña una bolsa elegante, hasta con una etiqueta dorada ahí, y se pega en la frente el marido: mujer, si sabes cómo estamos, ¿por qué compras una bolsa tan cara? Y le dice ella: es que no te he dicho cuánto costó. Pues nada más de verla ya me imagino. No, dice, te imaginas mal, yo la hice. ¿Cómo? Sí, la hice para aprender a hacer bolsas y venderlas. Y la hermana se dedicó a hacer bolsas en su casa y a venderlas, y salieron, hermanos, me parece que la deuda, no estoy seguro, pero era de más de 100,000 pesos. Y la hermanita en su casa haciendo bolsas logró ayudar. Claro que puedes ayudar, hermana. Pero el marido es el que tiene la obligación de proveer. Dice este texto: Dios va a suplir todo lo que te hace falta. Y Proverbios 13:23 también dice: en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Una esposa puede trabajar desde la casa y apoyar a su esposo. Por supuesto, si ella quiere lujos y vanidades, no va a haber dinero que le alcance, y así tengan 3 trabajos fuera. Vamos rápido. La cuarta responsabilidad: honor. ¿Llevan la cuenta? Primera responsabilidad, ¿cuál es? Autoridad. Segunda responsabilidad, unidad. Tercera responsabilidad, provisión. Y la cuarta responsabilidad, honor. El esposo tiene que dar honor a su esposa. A ver qué dice 1 Tesalonicenses 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y también Proverbios 31:28 dice: se levantan sus hijos, la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Escúchenme, esposos, tenemos que darle honor a la esposa, darle su lugar. A ver, hay esposos que llaman por teléfono, les llaman hasta cantadito: bueno, les habla la esposa: ¿qué quieres? Imagínense. Saluda a otras hermanas: ¿cómo está, hermanita? Dios le bendiga, qué gusto verle. Oye, ¿qué? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué honor le está dando a la esposa? Dice una esposa: bueno, si mi marido a todas las hermanas las saluda de beso, y a mí nada más hasta una cachetadita me da así. Dice que es de cariño.
chulo, cariño. A ver que la esposa le diga así también de cariño, ¿cómo estás? No le va a gustar. No le dan honor, el respeto a la esposa. Más que respeto es un honor. Repito, algunos saludan de mucho beso a otras hermanas y a su esposa nunca le da un beso. Las esposas se quejan que el marido con otras habla hasta muy cantadito, muy alegre, muy vivaracho, y con la esposa ve ni la saluda siquiera. A la esposa, ¿qué quieres? Pero cuando alguien le habla, estoy a sus órdenes, lo que pida, casi como los reyes de la antigüedad, hasta la mitad del reino te puedo dar. Pero a la esposa, nada. La esposa es una criatura frágil, esposos, que merece cuidado, protección, seguridad, satisfacción, pero sobre todo honra, para que se convierta en una verdadera bendición de Dios. Honra a tu esposa, dale lugar como tu esposa. Hay muchos maridos que están en la oficina y de repente pues llega la esposa a visitarles. ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy trabajando? Y a veces lo hacen delante de otras personas. No le dan ninguna honra. Qué bueno que viniste, mi amor. ¿En qué te puedo servir? Permítame tantito, voy a atender a mi esposa. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Qué se te ofrece? Algo te pudo haber hecho venir aquí a la oficina. Dime, ¿qué necesitas? Por ahí escuché un Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza el favor de Dios. Una esposa siempre va a estar sujeta y sumisa a su esposo si de él tiene primero autoridad. Él sabe lo que se va a hacer. Hijos, yo no sé, dice la esposa, pero cuando venga tu papá, él nos va a decir cómo vamos a solucionar este problema. Y llega el esposo y dice, ahorita le vemos cómo le hacemos. Y qué bueno que hay esposos que aprenden electricidad, que aprenden carpintería, que aprenden fontanería. Son el orgullo de la esposa. No, mi esposo todo lo puede. Es ese de la película nueva, el que tiene el guante fuerte, que todo puede hacer. Mi esposo, orgullosas de su esposo. ¿Verdad, hermanas, que están orgullosas de su esposo? A medias. Pero el esposo no tiene autoridad. El esposo, ¿cuál es la segunda? No está bien unido con la esposa. No provee en la casa. No da honor a la esposa. Vamos a terminar con un último punto. Además de estas responsabilidades, brevemente les voy a mencionar, varones, esposos, 7 conductas que el esposo debe tener con su esposa. ¿Le seguimos? De todas maneras le voy a seguir. Número 1. Ama a tu esposa. Ama a tu esposa. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos la idea que la esposa se entrega a nosotros, pero no es así, hermanos. Nosotros debemos entregarnos a ella completos, sin compartirnos con el trabajo, con la familia o con otra persona. En nuestra cultura latina se piensa que el hombre debe llevar la autoridad con gritos, con portazos, pero no debe ser así, hermanos. El marido debe amar a su esposa por sobre todas las cosas, honrarla.
El amor a la esposa, hermanos. Los problemas muchas veces vienen porque el marido deja de amar a su esposa. De repente le dice: mujer, ¿ya te viste cómo estás de gorda? Es porque ya vio una flaca por ahí, ya hizo comparación. Mejor elógiele: mi amor, qué bonitas llantas tienen, parecen Goodyear. Elógiele hasta las llantitas, pues es su esposa. Te ves muy acabada, pues ¿quién se la acabó? Usted, ni más que el vecino. Ámala, ámala. Ay, mi amor, qué lindas arrugas tienes. Tienes unas patas de gallo que más son de guajolote, por eso te quiero mucho. Ámala, ama a tu esposa, dice la Biblia. Número 2, santifica a tu esposa. ¿Qué quiere decir esto? Lo dice Efesios 5:26, para santificarla. Hermanos, santificar quiere decir apartar para Dios. Es difícil, porque normalmente la esposa es la que más busca a Dios, pero aquí dice que el esposo debe santificar a su esposa, acercarla más a Dios. ¿Y cómo se logra esto? Con la oración. Marido, santifica a tu esposa. Quiere decir, ora con tu esposa. Hermanos, yo se los he testificado y se los digo con humildad, pero con la seguridad que esto ayuda mucho. Yo no salgo del cuarto en las mañanas sin antes tomar a mi esposa de la mano y hacer una oración. Oro por ella, ella ora por mí. Antes de salir del cuarto nos tomamos de la mano. Ella tal vez se va a quedar a dormir otro rato, pero no deja que yo salga del cuarto sin antes orar y decir. Y ella dice: Señor, protege a mi esposo, protégelo de cualquier ataque del enemigo, protégelo de cualquier tentación, acompáñalo a donde va. Y yo oro por ella y oramos por algunas peticiones que la iglesia nos ha presentado. Me dice: mira, ahorita vamos a orar por la hermana fulana que está enferma. Yo le digo: mira, me llegó un mensaje aquí, vamos a orar. Y es tan bonito, hermanos. Eso es santificar a la esposa. Santifica a tu esposa. Reúnete a orar con ella. Si no pueden temprano en la noche o cualquier hora, ora por y con tu esposa. No solamente ámala, santifícala. Número 3, purifica a tu esposa. ¿Y qué es purificar a la esposa? ¿Qué cosa es purificarla? El texto 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es purificar? Hermanos, la palabra de Dios es la que nos limpia. Jesucristo dijo en San Juan 15:3, le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que les he hablado. Entonces, si tú, varón, esposo, vas a purificar a tu esposa, quiere decir, lee la Biblia con ella. Santificarla es orar con y por ella. Purificarla es leer la palabra con ella. Hermanos, 41 años de casado no es fácil. Mi esposa, hija única, yo, el tercero de 5 vivos, el quinto, si incluimos a las 2 hermanitas que murieron cuando nacieron. Entonces yo nací en Pachuca, Hidalgo, ella en Chiapa de Corzo. Fue tan difícil, hermanos, tan difícil. Una de las experiencias por la cual le he pedido perdón toda mi vida a mi esposa es que cuando recién nos casamos,
me dice: te voy a hacer unas albóndigas. Mi comida favorita. Mi mamá las preparaba tan especiales, albóndigas en chile chipotle, con un caldo espesito rojo, bien sabroso. Mis albóndigas. Y cuando me sirve un cocido de res con puras bolitas. ¿Sabe qué le dije? Teníamos como un mes de casados. No me gusta tu comida. Dice ella que tenía ganas de quitarme el plato y tirarla. No me dijo, pero a lo mejor pensó echármelo en la cara. Pero lo que sí me dijo es: jamás le vuelvo a hacer albóndigas. Y lo peor fue que le dije: no son como las que me hace mi mamá. Wow, qué terrible. La verdad es que la lastimé mucho. ¿Pero qué cree? Aprendió a hacer las albóndigas como las que hace mi mamá. Y ahora me las prepara. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que la verdad es que a veces hay heridas que dejamos en la esposa. ¿Cómo podemos limpiar esas heridas? 41 años viviendo juntos se logró solo por una cosa. Porque el día que me casé le dije: mira, yo leo la Biblia todos los días, tú también como cristiana, ¿por qué no lo hacemos juntos? ¿Por qué no nos sentamos todos los días a leer la Biblia juntos? Y mire que eso nos ayudó. Esas heridas que nos provocamos por ser inexpertos en el matrimonio, a través de la lectura de la Biblia nos íbamos purificando, purificando, purificando. Esposo, ama a tu esposa. Esposo, santifica a tu esposa orando con ella. Esposo, purifica a tu esposa leyendo la palabra de Dios con ella. Número 4, glorifica a tu esposa. Dice el verso 27 que leímos: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice que el esposo debe glorificar a su esposa, que no tenga mancha ni arruga. Algo parecido a esto está en Hebreos 12:1, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, por supuesto que no nos ponemos una ropa sucia, pero aquí habla de dos cosas: que no tenga mancha y ¿qué? Sin mancha y sin ¿qué? No escucho. ¿A poco usted agarra una ropa del tendedero, una camisa, y ya se la pone? ¿O un vestido lo baja del tendedero y se lo pone? Le quita también las arrugas. Aunque yo nunca he entendido por qué las mujeres, las esposas, ponen la ropa a secar y luego la mojan para plancharla. ¿Por qué no del lavadero de la plancha? La bajan del tendedero, ya está seca, y luego agarran a mojarla toda otra vez. Oye, ¿para qué la mojas? Es que solamente así se puede planchar. Bueno, tiene sus propios trucos, ¿verdad? Pero dice aquí que debes glorificar a tu esposa. Es decir, la ropa, dice, no se pone manchada ni con arrugas. Las arrugas, hermanos, son algunas cosas que pueden dañar. Por ejemplo, el texto de Hebreos dice: despojándonos de todo pecado. Pero también hay pesos que nos pueden perjudicar. Habla de dos cosas: el pecado y pesos que nos pueden dañar. Habla de
mancha y arruga. Es decir, esposo, a ti te toca ver cómo le vas a ayudar a tu esposa a despojarse de lo que le puede dañar. Hay amistades que no le van a traer ningún bien. Glorifica a tu esposa. Dile, esposa, mira, esa amistad te va a dañar. Hay esposas que de repente hacen amistad con una su comadrita o su compañera de trabajo que de repente le está metiendo cosas en la cabeza, que ahora ponte así, córtate el pelo de esta manera. Y son amistades que le van a llevar a dañar. Por eso habla de mancha y arruga, habla de pecado y peso. Glorifica a tu esposa. Número 5. Sustenta a tu esposa. Ya comentamos esto. Efesios 5:29 dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Ya vimos la responsabilidad del hombre de proveer el sustento a la esposa. Número 6. Cuida a tu esposa. El mismo versículo dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la esposa. Cuida a tu esposa. ¿Sabes lo que le está pasando a tu esposa, esposo? Si la esposa está teniendo una actitud un poco rara, ¿qué es lo que le está pasando? Hay esposas que no saben cómo va a reaccionar su esposo y le ocultan alguna enfermedad que están teniendo. Ya fueron a consultar a algún doctor, ya les dijo tal vez un principio de cáncer y se quedan calladas, no comentan, porque también el esposo así reacciona. Muchos esposos no cuidan de su esposa. Te veo un poquito pálida, te veo un poquito demacrada. ¿Tienes algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Están al tanto de cuidar a su esposa. Muchos no saben por qué la esposa está deprimida. Tiene sus ojos rojos, ha llorado. Te has acercado a abrazar a tu esposa, darle un beso, mi amor. Veo que has llorado. ¿Qué te pasa? Estás triste, te veo deprimida. Alégrale el corazón. ¿Por qué esperar a una fecha especial para llevarle un ramo de flores? A ver, hermanitas, contéstenme una pregunta. Independientemente del jueves o el viernes, ¿cuándo fue la última vez que su esposo le llevó un ramo de flores? A veces se oye como coyote. En un matrimonio hice esta pregunta y alguien allá atrás gritó: se las estoy guardando, pastor. ¿Para qué se las vas a llevar cuando ya está en la tumba, cuando ya no las puede ver? Y por favor, hermanitas, hoy en la tarde no vayan a cometer el error que cometió una esposa. El esposo salió del culto conmovido y pasó una florería y llega a la casa: mi amor, te traje estas flores. Y la esposa lo queda viendo con unos ojos de intriga. ¿Qué hiciste? ¿Por qué me traes flores? Algo hiciste que tu conciencia te está remordiendo. No, le digo, remordiendo. Por eso me traes flores. Por favor, hermanita, ¿quiere su esposo cambiar? Si le lleva flores, recíbala y dele un beso. Otra vez, por favor. Hermanita, Dios cambia el corazón. Por eso estamos diciendo que el esposo debe cuidar a la esposa. Hay muchos esposos que ni siquiera saben cómo
tratar a la esposa. Hay algunos días del mes que la esposa no se siente bien cuando está en su menstruación. Llora, quién sabe por qué, no sabe ni por qué llora. Hasta dicen, no sé ni lo que tengo, ni yo me aguanto, dicen. Imagínense si quiere que el marido la aguante. Pero el esposo debe tener sabiduría para cuidarla. Y por último, trata a tu esposa con sabiduría. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Trata a tu esposa con sabiduría. No sabes lo que ella ha pasado. Te fuiste al trabajo. Mi papá comentaba algo y decía que lo dice en su libro Cordón de Tres Dobleces, que un día mi mamá le encargó, a ver, no sé a qué congreso fue ella, 2 días, y le dijo a mi papá: ahí te encargas de los niños. Y dice mi papá que el primer día ya le daba el cuarto. No es lo mismo. Para el segundo día lo hizo más fácil. Compró platos desechables para no estar lavando. Nos hizo dormir en el suelo para no tender la cama. Asunto solucionado. Pero ¿qué le parece? Hay que tener sabiduría para tratar a la esposa. Le recuerdo esa ilustración de aquella esposa que tenía un día tan malo y le sirvió al marido una tortilla quemada. Y el esposo, cuando agarra la tortilla quemada, pues lo más natural es que hubiera dicho: ¿por qué me das carbón? Para esto gano el dinero. Pero él la trató. Cuando recibe: ten, aquí está tu tortilla. Agarra la tortilla el hombre quemada, como a mí me gusta, quemaditas. La niña estaba mirándolo y el marido se la comió toda negra, le quedó la boca de tanto carbón. Al rato va la niña y le pregunta: papito, ¿de veras te gustan las tortillas quemadas? Para que yo te las queme cuando vas a comer. Y el papá le dijo: mira, hijita, tu mamá tuvo un día muy difícil. Imagínate si yo le hubiera reprochado que me da una tortilla quemada, ¿cómo se hubiera sentido? Además, un poco de carbón no hace mal a nadie, con tal de que tu mamá tuviera paz. Eso es tratar a una esposa con sabiduría. Concluyo, hermanos. Tenemos que reconocer lo que dije al final del estudio pasado. La esposa no se sujeta. La siguiente diapositiva, hermano. Porque los esposos le hemos fallado a la esposa y a Dios. No le hemos mostrado autoridad, unidad, provisión y honor. Autoridad, unidad, provisión y honor. No la amamos como debemos amarla. No la santificamos, no la purificamos, no la glorificamos, no la sustentamos, no la cuidamos y no la tratamos con sabiduría. Nosotros le hemos fallado a la esposa. Pero qué bueno, hermanos, que Dios trata con nosotros.